al niño desde diferentes lenguajes, ¿no? Entonces hay una metodología o un método llamado, no sé si lo han escuchado en primera infancia o en educación inicial, que se llama el Reggio Emilia, que el pedagogo que lo lidera es Loris Malaguzzi. Él nos habla que hay miles, infinidades de formas de expresión y de lenguajes. Entonces los niños se comunican desde diferentes expresiones, desde el balbuceo, desde la expresión, desde el no hablar, pero el señalar qué es lo que quiere. Entonces ahí ya se está comunicando y ahí hay un lenguaje que no simplemente lo vemos como algo de leer y escribir de códigos, sino como un lenguaje más expresivo, más de lectura de contexto, más de lectura de ese ser, de esa subjetividad, de ver a ese otro como sujeto en crecimiento, sujeto en formación, que no necesita de nosotros, sino que nosotros necesitamos es escucharlo, necesitamos poner atención, qué es lo que quiere, cómo lo quiere. Entonces, esa formación que se da en el programa de pedagogía infantil nos ha ayudado o ayuda a nuestras estudiantes a mirar el lenguaje multidisciplinar desde diferentes perspectivas. Y también otro momento que yo quiero plantear acá es que nosotros tenemos en el programa un estudiante sordo, y el estudiante sordo pues ha sido también un aprendizaje para nosotros porque nos ha permitido movernos. Entonces esa es la inclusión, ¿no? La inclusión no es el gobierno o la UNESCO mandó una política diciendo que tenemos que incluir, sino nosotros como programa, como universidad, cómo nos movilizamos en cuanto a espacio, en cuanto a profesionales, en cuanto a docentes, para poder nosotros poder atender o poder no atender, sino poder formar a ese estudiante y cómo todos nosotros nos metemos en esa cultura, nos integramos en esa cultura. Entonces lo veíamos, una experiencia muy pequeñita y ya corto con esto, lo veíamos ahora en la socialización de las prácticas, y él fue uno de los que nos representó en la socialización de las prácticas pedagógicas y lo hizo muy bien. Y entonces nosotros todas las estudiantes y docentes aceptamos ese otro, o sea, lo incluimos en nosotros. Entonces, él no es una persona extraña para nosotros, sino que lo vemos como otro igual. Entonces, yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que comenzar a formar a nuestras estudiantes. Muchísimas gracias. Gracias a ti, profe Jimena. Y con la misma pregunta recibimos a la profe María Fernanda. Gracias, profe Marta. Bueno, yo les recuerdo la pregunta, ¿considera que se le da una importancia real al lenguaje y al desarrollo de habilidades comunicativas en la formación de profesores? Sí, se le da la importancia, claro que sí. Ahora, ¿cómo vivimos nosotros esa importancia desde los diferentes programas de la Facultad de Educación? Pues ya hemos escuchado la experiencia del programa de pedagogía infantil, educación infantil, del programa de lengua castellana. A mí también me gustaría escuchar la perspectiva de las matemáticas, porque cuando hablamos de lenguajes, como decía la profesora Lady Jiménez y la profe Ladis, pues hay muchos lenguajes, hay muchas maneras de expresar lo que nosotros sentimos, pensamos, y yo pienso que le damos la importancia al desarrollo de competencias comunicativas en el programa de inglés, obviamente en los dos idiomas, en inglés y en español, porque cuando un docente se para enfrente de un grupo de estudiantes, los estudiantes observan todo y leen todo de ese docente, leen su forma de vestir, leen sus expresiones, leen la melodía de su voz, la música que el profesor hace cuando habla, cómo él entona, cómo él hace diferentes sonidos cuando lee un cuento. Ellos prestan atención a los aretes que se puso la profesora, a los zapatos, a qué está diciendo con ese maquillaje. Y ellos leen todo de la personalidad del docente, ¿cierto? A través de los diferentes lenguajes que el docente emplea cuando se comunica con sus estudiantes. Y es importante que el docente sepa comunicar y transmita no solamente conocimientos, sino
valores y muchas otras cosas a sus estudiantes, confianza, que empodere a ese estudiante a través de sus múltiples expresiones y a través de sus múltiples lenguajes. Entonces, yo pienso que en el programa de inglés, ya para aterrizar un poco en la experiencia de lo que ha sido el énfasis que se le da al programa de inglés y al desarrollo de las habilidades comunicativas, nosotros procuramos que los estudiantes terminen con ciertos niveles de competencia comunicativa. Competencia comunicativa entendida como la capacidad de expresarnos, de decir exactamente lo que queremos decir, teniendo en cuenta el contexto, ¿cierto? Con quiénes nos estamos comunicando, si es un niño, si es un adulto, si es el jefe, si es el amigo, todas esas diferencias, porque más que cómo nos expresamos, como mencionaba la profe Lady Jimena, más cuando se aprenden dos idiomas al mismo tiempo, porque ellos no han terminado de aprender el español, ninguno de nosotros ha terminado de aprender, ¿cierto? Seguimos aprendiendo y seguimos aprendiendo. Es también aprender de la cultura, aprender de esa otra persona, de quién es, de dónde viene, leer ese bagaje cultural que tiene, comprenderlo. Y de alguna manera yo estoy muy de acuerdo con que a través de ese compartir, de esa lectura, que se puede hacer una lectura crítica a los diferentes lenguajes que expresa el docente o los estudiantes, uno puede llegar a compartir y a vivenciar una paz realmente, en el sentido de que yo respeto las diferencias, así no las compartan, las respeto y puedo construir a partir de las diferencias, construyo hacia el futuro relaciones duraderas, ¿cierto? Relaciones que favorecen a ambas personas, construyo comunidad, construyo sociedad, y eso es muy importante para el docente. Hoy en día, atrás y en el futuro, eso va a ser los lenguajes, y el uso que les demos a esos lenguajes es universal. Profe, a mí también me gustaría escuchar la experiencia de matemáticas. Pues de hecho, bueno, si quieres, profe Mercy, tú estás por allí, podría darte unos 3 minutos el uso de la palabra, si consideras. ¿Tienes tu cámara? ¿La puedes activar? ¡Ay! Bueno, no estoy tan bien, tan arreglada, pero bueno, vamos a colocar aquí la cámara. ¿Ya me están viendo? Sí, señora. Bueno, bien. Entonces, pues muchas gracias. Y respecto a lo que se está discutiendo en relación al lenguaje, pues nosotros tenemos varios lenguajes de diferentes maneras y de diferentes formas en que se pueden desarrollar. En cada uno de estos lenguajes que se están trabajando, y en específico en matemáticas, pues tenemos el lenguaje verbal, ¿verdad? Que ese es el lenguaje que nosotros podemos interpretar y analizar y tener la capacidad de darle un significado. Yo creo que en una de las relevancias del lenguaje es el significado que nosotros podemos darle a esas palabras, el lenguaje que nosotros podemos trabajar. En este sentido, el uso de las palabras en un contexto determinado puede cambiar, y no es la excepción en matemáticas. En general, cuando nosotros estamos trabajando o analizando una gráfica, implícitamente hay una cantidad de variables que están jugando parte del lenguaje que el estudiante tiene que analizar, es sintetizado en una gráfica, y saberla interpretar hace uso del lenguaje de la forma que nosotros queremos analizar. Otra manera es la parte simbólica o la representación simbólica de cada una de las situaciones que nosotros presentamos diariamente. Las situaciones de equivalencia, las situaciones de desigualdad, las situaciones de pronto que nosotros miramos de orden. Entonces, todas estas situaciones dan un lenguaje específico, simbólico, donde
en cada contexto es diferente. No podemos hablar de, si estamos analizando una desigualdad, por decir algo, en un contexto colombiano, pues va a ser diferente a un contexto de pronto de un país del primer mundo o depende de lo que nosotros estemos analizando. Entonces, todos esos contextos varían y tienen un lenguaje específico. Las representaciones gráficas o cuadros hipnóticos también que nosotros usamos mucho para trabajar toda una conclusión o el resumen de ideas en contexto, también pues es parte del lenguaje que nosotros estamos trabajando. Entonces hay diferentes representaciones que le llamamos nosotros en matemáticas y es formar precisamente un lenguaje de aprender a conocer no solamente símbolos, porque matemáticas no es solamente aprender símbolos, es aprender cómo yo interpreto una situación cotidiana de la vida real y cómo yo la puedo modelar, cómo yo la puedo trabajar y dar toda una explicación teórica con el fin de tomar una decisión. Entonces yo creo que lo más importante en cada uno en nuestro lenguaje cotidiano es darle ese significado y las problemáticas que vienen a raíz de ese significado. Cada persona puede interpretar de una forma diferente algo que se dice y ahí es donde viene el gran dilema y la discusión de poder nosotros entender y poder llegar a una negociación. Esto es algo bastante fuerte. Yo creo que en el lenguaje, una palabra que tenemos que trabajar bastante es la negociación de esos significados, porque normalmente cuando expresamos algo, alguien lo interpreta de acuerdo a un contexto diferente al contexto que de pronto la persona que lo está diciendo tiene. Entonces es un proceso de muchas subjetividades también, porque la matemática, al igual que cualquier otro lenguaje, pues requiere un proceso lógico de secuencia y que se trabaja un paso a paso de poder entender y poder manejar todas unas situaciones vividas que vienen con la historia. Entonces, creo que en general puedo decir ya eso y doy paso a otra reflexión. Muchas gracias. Muchas gracias, profe Mercy. Aquí pues hay varias acepciones aquí en el chat. Por ejemplo, la profesora Ana Lucía Sandoval al principio ha dicho que todos los programas de la Facultad de Educación han modificado y tienen en cuenta la importancia del estudiante a través del tiempo. Y dice, bueno, que encuentra docentes egresados muy preparados y atentos al contexto que les toca. Es porque pues la profesora Ana Lucía, que es dueña de una de estas experiencias maravillosas de enseñanza, aprendizaje que hay aquí en el Huila, es orgullosamente egresada de nuestro programa de licenciatura en matemáticas desde hace varios años. Ojalá ahorita al final de la sesión podamos escuchar también tu intervención, profe Ana Lucía. Y por aquí Freddy Santiago también dice que pues la matemática se diferencia de otras áreas del conocimiento, entre otros aspectos en que el estudio de ella es de naturaleza semiótica, es decir, a través de la representación de los objetos de estudio. Esto se debe a que los conceptos matemáticos no son accesibles a través de la percepción ni tampoco a través de modelos. Entonces, nos regala también una referencia y al respecto, pues también quería decir que para nosotros, de hecho, es muy importante en la parte del lenguaje en matemáticas, sí, así el lenguaje matemático sea algo como considerado aparte, pero sí es muy importante en términos de incluirnos, de poder trabajar de manera transversal o de usar el lenguaje, como decía algunas de ustedes, que nosotros nos preocupemos un poco por poder hablar de lo matemático, escuchar y comprender esto que decimos de lo matemático, poder leer y escribir el lenguaje matemático, representarlo
con lo que nos toca. Hoy en día, por ejemplo, que estamos trabajando en esto virtual, a veces estas sesiones se vuelven casi que de puro oído, como si uno estuviera trabajando con el radio, porque pues la mayoría de nosotros no estamos inclusive ni siquiera conectados a la cámara, cosa que lo que gesticulamos de pronto tampoco es como el acceso de la persona que está hablando con nosotros. Entonces es muy importante, digamos, ese uso del lenguaje, este uso de la terminología, este manejo también de este vocabulario, y pues yo pienso que en esa parte, en el programa, digamos que se da mucho valor a esto. También pues nosotros tenemos, como algunos de los otros programas de la Facultad de Educación, tenemos una práctica social, y en esta práctica social pues nosotros de alguna manera tratamos de dirigir nuestras pequeñas investigaciones a estudiantes que tienen necesidades educativas especiales derivadas de cognitivas, o por ejemplo de exclusión social o alguna cuestión así. Y entonces trabajamos pues con niños sordos, con niños invidentes en algunas fundaciones, tratando de hacer todo lo posible por unir, como bien decía Jimena, algunos procesos de investigación y estar como en este continuo aprendizaje de cómo es que nosotros pues vamos a llegar a los estudiantes de diferentes contextos con ese conocimiento que necesitamos llegar. Entonces pues yo pienso que desde el programa esto es lo que se hace. Bueno, no quiero hablar de mi semillero, pero también pues quiero sí decir que tenemos un trabajo de proyección social desde hace algunos años que se llama Las Voces de la Matemática, en donde tratamos de trabajar un poco lo que tiene que ver con los sistemas de representación y la enseñanza o el desarrollo del pensamiento matemático en estudiantes que tienen diferentes niveles de capacidad auditiva. Entonces, allí vamos con eso y pues vamos a ver cómo seguimos progresando. Entonces, bueno, igual, aunque a través de lo que se ha dicho, hay algunas cosas de esta pregunta que ya pues se han expresado, pero sí quisiera que de manera puntual pudiéramos nuestras ponentes contarnos cuál consideran que es el papel de estos lenguajes y de estas formas de expresión y representación en la formación de los profesores. Sería como añadir algo de pronto a lo que ya pues, nos han dicho. Entonces, no sé, profe Jimena. Sí, pero respecto a su pregunta de cuál considera que es el papel del lenguaje y las formas de expresión y representación en la formación de profesores, para mí es algo concreto, y es poder comprender al otro en su cultura. O sea, esa formación es la que nosotros tenemos que apuntar. Entonces, cuando yo hablo del otro, el otro no es la otra persona, o sea, es sacar un tercero entre nosotros los dos. ¿Y cuál es ese tercero que vamos a sacar entre nosotros los dos? Yo tengo una disciplina, soy pedagoga, pero voy a trabajar con un niño ciego. Entonces, yo no me voy con esos ojos de especialista, de pedagoga, de saber, no, yo me voy con eso, pero también me pongo al nivel del niño. Y cuando me pongo al nivel del niño, el niño ve que yo soy otra persona igual a él. Y cuando soy otra persona igual a él, sale un tercero. Y ese tercero es el otro que nosotros debemos de poder descubrir en la otra persona. Y ese tercero es el que nos ayuda a construir cosas nuevas y cosas novedosas. Entonces, yo sé que cada uno desde su disciplina quiere expresar, exponer, decir cuál es su conocimiento, cuál es su saber, pero si de pronto nos desmontamos desde ese saber y comenzamos a mirar a la otra persona desde lo que él sabe, desde su cultura, desde el otro, entonces sacamos un tercero, y ese tercero, wow, no lo sabíamos, construimos algo totalmente diferente, que es lo que se da muchas veces en esos procesos de indagación que hacemos en la investigación, ¿no? Entonces, ese es como es el sentido de la formación, de ese lenguaje, de esas formas de expresión, y como no irme como yo lo sé y lo puedo todo,
como esa mirada del profesor siempre que sabe más que los alumnos y no, bueno, me voy a bajar al alumno. Entonces yo lo veía mucho en este proceso de este momento que estamos viviendo de epidemia, de pandemia, y yo decía, bueno, armemos grupos. O sea, a mí me gustó este momento porque nos hizo también como a nosotros como profes movernos de un momento a otro y también mover a los estudiantes, ¿no? Y pensarse de, bueno, ¿yo cómo voy a hacer para? Entonces, el pensar, espera un momento, el pensar, discúlpeme, es que entró mi hija y me desconectó. Entonces, qué pena, el pensar la otra persona, si tiene conexión, si tiene internet, si tiene luz, si tiene energía, si en esos momentos de pronto pasó un problema en la casa, bueno, todas esas cosas y situaciones que estamos viviendo hoy en día. Entonces, el decir, no, profesora, es que no pudimos hacer el trabajo porque esa persona no se conectó. Entonces, yo digo, vea, esperemos un momento, miremos a ver qué fue lo que pasó, escuchémoslo, hablemos con él, miremos a ver qué ha pasado. Entonces, es leer ese contexto desde ese lenguaje, desde ese saber y desde esa que está viviendo esa persona. Entonces, yo considero de que, yo le decía a mis estudiantes, no vamos a juzgar a nadie, ni vamos a colocar problemas, sino tratemos de mirar qué es lo que ha pasado para así nosotros comenzar a construir propuestas, soluciones, donde nosotros podamos ayudar al otro, porque en estos momentos eso es lo que necesitamos, vernos como seres humanos y que entre seres humanos nos ayudemos. Entonces, no mirar al otro como que, ay, como no tiene internet, como no tiene celular última gama, entonces no puede hacer el video, como no puede porque se escucharon muchos comentarios de eso en los estudiantes. Entonces, profesora, lo vamos a sacar del grupo porque él no tiene las condiciones. Entonces, esas mínimas cosas ya comienza como a excluirse a la gente, ¿no? A excluir al amigo que era amigo en la universidad, pero ya ahora nos tocó otra situación diferente, entonces él queda excluido del grupo. Entonces ahí comenzamos también a tejer nosotros la parte humana, ¿no? Y comenzar a decir, bueno, no tenemos que ser discapacitado, con problemas auditivos, sino que mira, hay una diferencia social en estos momentos en las cuales nosotros tenemos que aprender a ser humanos y poder articular y poder tejer ese sentido de también de incluir al otro desde su necesidad, desde su contexto, desde su realidad. Entonces, esa es como mi respuesta a la segunda pregunta. Muchísimas gracias. Vale. Muchas gracias, profe Jimena. Entonces, profe María Fernanda, te escuchamos. Gracias, profesora Marta. Yo pienso que el papel de los lenguajes en la forma de expresión y de representación en la formación de los profesores es un complemento. Como les decía yo, cuando el docente se para enfrente de la clase, hace uso de diversos lenguajes, ¿cierto? Lo importante es que el licenciado, cualquiera que sea el área en la que se especialice, sin importar el área, debe comprender que hacer uso de diversos lenguajes en el aula va a permitir derribar barreras entre los estudiantes. Entonces, si yo hago uso de diversas formas de lenguaje, yo voy a llegar a los estudiantes que tienen particularidades. A ese estudiante que le gusta la música, le puedo llegar con música. A ese estudiante que le gusta hablar muy rápido, que le gusta el rap, bueno, yo puedo llegarle con trabalenguas, con poemas, con qué sé yo. A ese estudiante que le gusta o que está pendiente de la moda, pues yo puedo también enseñarle con eso, con mi manera de vestir. Si yo hago uso de diferentes lenguajes, voy a estar utilizando complementos para derribar barreras en el aula de clase. Y es importante que los licenciados en general conozcan esto. ¿Cuáles son los múltiples lenguajes? ¿Cómo aprenden los estudiantes? ¿Cierto? Para que lleguen a ellos, porque como decía la profesora que estaba participando hace un momento en el chat, Ana Lucía, ¿cierto? Sí. Los docentes a través del tiempo y en la formación de la Universidad Surcolombiana como que tenemos esa marca. Yo les digo a mis estudiantes, nosotros tenemos una marca y es el humanismo.
es el cómo llegamos al otro, cómo entendemos al otro y hemos entendido que el estudiante está en el centro del salón de clases. Él está en el centro de ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Él es el importante. Y si nosotros queremos enseñar, pues tenemos que partir de a quién le estamos enseñando, de conocer a ese otro, de integrarnos con ese otro, para que el proceso sea efectivo, sea realmente algo que los dos construyamos. Y acercarnos, pues podemos acercarnos desde diferentes maneras, desde los diferentes lenguajes que el licenciado pueda recurrir, ¿cierto? En inglés nos pasa algo muy particular, y es que nosotros siempre vemos a las estudiantes de educación infantil y decimos, wow, ellas cómo hacen, mire, se visten, mire, hablan así duro, son muy expresivas, y nosotros no. Usted ve al promedio profesor de inglés y es pues la imagen, ya vamos a hablar de los mitos, pero la imagen de un profesor de inglés siempre es el profesor que va con la grabadora en el colegio, ¿cierto? O ahorita últimamente con su parlante o con su MP3 por allá reproduciendo audios y eso, pero no somos tan expresivos. Yo les digo, no hay que ser siempre expresivo, no, utilice los lenguajes que usted usa, utilice esos lenguajes. Si no está en su personalidad, ser muy expresivo. Si no está en su personalidad, utilizar música, hablar duro, o utilizar disfraces en el momento de enseñar una clase, pues no lo haga, pero trate de utilizar lo que sí hace, lo que su personalidad, sus fuertes, sus lenguajes, trate de utilizarlos estratégicamente para poder llegar a todos sus estudiantes y conózcalos a ellos y esté siempre con su cabeza abierta a aprender nuevas cosas, a aprender de ellos. Porque el hecho de que usted no sea así hoy no quiere decir que en 10 años o en 5 años o en 3 años o tal vez en 6 meses usted empiece a ser más expresivo. Para mí, en mi experiencia personal, algo que me cambió mucho en mi forma de enseñar, porque yo era así muy quietecita en el salón, poco expresiva, mi tono de voz era muy lineal, ¿cierto? Fue ir a un campamento de verano en Estados Unidos. Cuando yo empecé a cantar a los niños y a hacer la mímica y a hacer todas esas canciones, no sé, eso fue un punto de transformación para mí, y eso que aprendí allí lo incluí en mis prácticas pedagógicas y fue algo que transformó mi práctica pedagógica. Entonces, uno no sabe dónde va a encontrar aprendizaje, pero es importante hacer uso de todas estas herramientas, de todos esos lenguajes para poner el estudiante en el centro y lograr que esa persona se beneficie de esos lenguajes que usted utiliza en el aula. Bueno, muy bien, profesora María Fernanda. Y profe Ladis, ¿tú qué opinas? Bien, pues yo creo que la profesora Mercy hizo un buen balance y pues yo diría, y complemento un poco, que el papel de los lenguajes en la comunicación y en la forma de representación, en la formación de docentes, va como en una doble vía. En una, y para mí muy importante en relación con los aportes de la profesora Mercy, es construir los procesos de significación. Es vital porque sin eso no podría haber pues la interpretación, la elaboración de juicios, pues procesos de comprensión de lectura pues críticos, ¿no? Si hablamos de lectura crítica. Bien, y desde otro punto de vista diría pues que es esencial el papel del lenguaje para expresarnos oralmente, de manera asertiva y por supuesto desde la escritura. Como maestros, diríamos nuestro objeto nuestro manejo es la palabra, el lenguaje, ¿no? A través de él nos comunicamos, podemos acercarnos, podemos expresar el conocimiento, pero también angustias y todo eso que conlleva el proceso de enseñanza, ¿no? Ahora, en relación con la oralidad, específicamente como profesores
de la Facultad de Educación, ya sea de lengua castellana, o la oralidad, el manejo de la oralidad y todos los lenguajes, la proxémica, la gestualidad, son fundamentales para poder comunicar lo que se quiere comunicar. Entonces yo diría que es fundamental y no es solamente a través de 1 o 2 cursos de comunicación, como les decía en un principio. El lenguaje lo tenemos todos, en la escuela se fortalece, en la universidad pues llega a un nivel pues mucho más avanzado, y como profesores el lenguaje para nosotros no es solamente una capacidad, una herramienta de comunicación, sino va mucho más allá, ¿no? Es nuestra arma, ¿no? Nuestra arma para expresarnos, para hacernos entender, pero también es fundamental la construcción de significado. Yo diría que esas dos. Bueno, muchas gracias, profesora Ladis.